La comparación de datos económicos es imprescindible para realizar análisis macroeconómico, dar seguimiento al comportamiento de la economía y formular la política económica, lo cual requiere medir, interpretar y evaluar los movimientos de los indicadores a corto y a largo plazo, determinando la existencia de superávit o déficit. Para ello se requiere estimar las diferentes variables económicas, aplicando métodos econométricos a los datos de series temporales, valoradas, tanto a precios constantes como a precios corrientes, elaboradas en el marco de la contabilidad nacional. Es precisamente la conversión de precios corrientes, precios del año en curso, sin tener en cuenta los efectos de la inflación o la deflación sobre estos, a precios constantes, precios en los que se han eliminado los efectos de la inflación, lo cual da la posibilidad de hacer comparables series de datos de variables económicas y poder observar su desenvolvimiento real a lo largo del tiempo, tanto para una economía en particular, como entre naciones y así determinar la posición en que el país en cuestión se sitúa, en el contexto de los países observados. Los tipos de comparabilidad internacional pueden referirse a criterios metodológicos, temporales, de indicadores físicos y de valor, para lo cual es necesario aplicar sistemas de precios y tarifas y unidades monetarias únicas, así como espaciales. Para lograr una correcta comparación se requiere del uso de números índices, para mostrar la variación de una magnitud a lo largo del tiempo en relación a un momento dado, también con respecto a otras magnitudes. Los índices son ratios. Deflactar un valor es eliminar el incremento de los precios, inflación, en las cifras nominales, para obtener las magnitudes en términos reales. Para deflactar se requiere dividir el valor de la producción, a precios nominales o corrientes, entre el índice de precios, IP, y dividir entre 100. La fórmula para deflactar es la que se muestra. Es ella la que permite convertir los precios nominales o corrientes, en precios reales o constantes. La aplicación de la fórmula es la que posibilita observar su desenvolvimiento real a lo largo del tiempo. Un número índice simple es la medida estadística que sirve para comparar una magnitud, o un conjunto de magnitudes, en dos situaciones, temporales o espaciales, distintas, una de las cuales se considera como referencia, por lo que, normalmente se compararán periodos de tiempo distintos. El periodo base o de referencia, es la situación inicial o el periodo tomado como referencia, subíndice 0. El periodo actual es la situación que quiere compararse, subíndice T. Los números índices pueden ser índices simples, los cuales se usan en las comparaciones sobre una sola magnitud simple, por ejemplo, el del precio de un bien específico, por ejemplo el precio de una computadora. Normalmente se definen como ratios, razón, entre el valor actual y el valor del periodo base. Los números índices complejos se usan para comparar magnitudes complejas, es decir, varias magnitudes simples agregadas. Usualmente se utilizan promedios de índices simples, media aritmética, geométrica, armónica o agregativa. Frecuentemente, el interés no está en comparar precios, cantidades o valores de un único bien, sino en conocer la evolución conjunta de esas magnitudes para un grupo, más o menos numeroso de bienes. Para ello, se resume la información suministrada por los índices simples, en un único índice, denominado compuesto, complejo o sintético. El propósito es obtener un número índice sencillo, pero que reúna la mayor cantidad de información posible. Según que prevalezca la sencillez o el interés por preservar la máxima información, teniéndose dos tipos de índices complejos, sin ponderar y ponderados. A partir de los índices simples de X, para cada uno de los bienes, puede obtenerse un índice complejo para X, utilizando un promedio, índice complejo que resume la información proporcionada por los índices simples. Los más habituales son los que se obtienen a partir de medias aritméticas o medias agregativas. También se pueden aplicar medias geométricas o medias armónicas. Los índices complejos sin ponderar, utiliza un promedio de índices simples de cada magnitud simples y, sin ponderarlos, dado un agregado de magnitudes x1, x2, x3, sí.
Los índices complejos sin ponderar contienen todos los índices simples, y por tanto todas las componentes, cuyo peso es el mismo. En matemáticas y estadística, la media aritmética, también llamada promedio o media, de un conjunto finito de números, es el valor característico de una serie de datos cuantitativos, objeto de estudio, que parte del principio de la esperanza matemática o valor esperado, y se obtiene a partir de la suma de todos sus valores, dividida entre el número de sumandos. Los, constituyéndose como la medida que más se utiliza. En general, es calculada sumando los valores de utilidad, divididos entre el número de valores sumados, donde x igual designa la media aritmética. Si igual son los valores que toma la variable en la población o en la muestra. N igual es el número total de observaciones o datos. Se utiliza la letra X con una barra horizontal sobre el símbolo para representar la media de una muestra, mientras que la letra mu se usa para la media aritmética de una población, es decir, el valor esperado de una variable. En otras palabras, es la suma de n valores de la variable y luego dividido por n, donde n es el número de sumandos. Los índices complejos de media aritmética sin ponderar se pueden considerar un caso particular de este, cuando todas las ponderaciones son iguales a 1. La media ponderada es una medida de tendencia central, que es apropiada cuando en un conjunto de datos cada uno de ellos tiene una importancia relativa, o peso, respecto de los demás datos. El índice de la media aritmética ponderada. Se trata de complejos ponderados, que son un promedio de índices simples de cada magnitud, sí, ponderado, cada uno de ellos, por un peso y, distinto en cada caso. El índice de la media agregativa, mide la variación, incremento barra disminución, del total de todos los bienes, T, en relación con el total en cero. Solo se puede calcular si dicho total tiene sentido, estableciendo ese significado. El problema de la media agregativa es que exige que las componentes sean agregables. Por tanto, la media aritmética ponderada de los índices simples es la forma más general de agregar índices simples para obtener un índice complejo. El índice denominado media agregativa ponderada mide la variación, incremento o disminución de los de todos los bienes en T, con relación al total de ellos, en el periodo cero, tomando en cuenta la importancia de cada bien. En general, un número índice puede definirse como un estadístico que mide la variación relativa, en el tiempo o en el espacio, de una magnitud simple o compleja. Estas magnitudes hacen referencia en el campo económico a precios, cantidades o valores. De aquí en adelante, únicamente se abordarán los índices temporales de precios, siendo la mayor parte de los resultados generalizables a los otros casos. El cálculo de un índice de precios simple se reduce a la obtención de cocientes o porcentajes que, tomando un periodo como base, expresan la variación en el tiempo de una única variable, el precio de un determinado bien.